Bueno, bárbaro, vamos a hablar del donante vivo, que en realidad este es el tema de los dos temas que más, como me siento que más he desarrollado sobre el que durante mi carrera, porque veo muchos donantes, veré uno o dos nuevos donantes por semana. Así que en esto tengo bastante experiencia clínica y también académica. La evaluación y la selección de un donante vivo. Perdón de vuelta que no traduje las diapositivas, no tuve tiempo. ¿Qué es un donante vivo? Un donante vivo es una persona, es un individuo que está teóricamente sano mental y físicamente y que voluntariamente dona un riñón. Es por un motivo altruístico y lo hace siempre en ausencia de cualquier tipo de coerción, ¿no? Ya sea financiero, ya sea familiar, ya sea por conciencia, etc. ¿Qué es lo difícil de determinar? Pero a su vez, la nefrectomía misma puede exponer, no sé si por ejemplo, puede exponer al donante a un riesgo médico, psicológico, quirúrgico que no existiría si no donase un riñón. Es como que, aunque el riesgo sea muy bajo de que yo cruce la calle cuando veo que no viene ningún auto, es un riesgo muy bajo, pero me expongo al riesgo al mismo hecho de cruzar la calle, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. El donante se expone a un riesgo que no es biológicamente necesario. ¿Qué es un donante ideal, el fácil de aprobar? Bueno, un donante de 36 años más que quiere donarle un padre, por ejemplo, o un hermano, alguien que sea un familiar, que sea sano, que tenga un buen peso. En este caso, este es un donante del año pasado, pero un índice corporal, masa corporal de 24. Que tenga una buena función renal, ya sea medida por clearance de creatinina o iotalamato o creatinina o cistatina C con presión arterial normal y todos los laboratorios normales. Este donante es, si médicamente es eh, fácil y si psicológicamente está bien, este paciente puede donar tranquilamente. Alguien ya de un poquito más de riesgo, no sé si riesgo, pero que genera más dudas al momento de la decisión, es un donante de 59 años, en este caso femenino, que le quiere dar a su hijo un riñón. La mujer tiene hiperlipidemia, está con estatinas, hipotiroidismo, fumaba hasta hace poco, peso corporal normal, pero creatinina de 85 y iotalamato de 77. Una creatinina y cistatina relativamente normal, pero un estimado de función renal de 70-80. Presión arterial en la oficina de 142-88, pero como le hacemos la de 24 horas es de 129-76, que sigue siendo un poquito alta, y no tiene dipping. En general los que son fumadores no tienen dipping. No sé cómo le dicen. A la noche no le baja la presión arterial. Y tiene glucosa en ayuno de 104, con hemoglobina de A1C de 5.4, acá el límite es de 5.6, colesterol, etc. Esta donante también es buen donante, pero genera más dudas porque tiene más anormalidades metabólicas, ¿no? Entonces las preguntas son, que vamos a contestar al final, es en relación al segundo donante. La primera es fácil. ¿Sería una buena donante, sí o no? A uno les preocupa la función renal antes de la donación, les preocupa la función renal después de la donación, o qué esperen que sea la función renal después de la donación. Les preocupa la tensión arterial, y si no hay otro donante vivo para su hijo, sería una buena donante. Lo primero que quiero decir es que ¿por qué donante vivo? Esto lo publicamos hace poco, creo que hace unos meses ya, pero estudiamos la sobrevida de los receptores, lo mostraron la semana pasada esto, de los receptores de donantes cadavéricos de los años 90, 2000, 2004, 2005, vimos cada 5 años. Esto es usando el registro, como si fuese el Sintra de Estados Unidos, que es el SRTR. Tenemos más o menos 30.000, 40.000 donantes en cada, no, receptores en cada grupo, y como pueden ver, a medida que fue pasando el tiempo, la sobrevida, o la vida media, la sobrevida media del injerto,
en un receptor de donante cadavérico fue mejorando cada 5 años. A principios de los 90 era de 8.2 y ahora podemos esperar que sea un promedio de 12 años, de 11.7. Pero cuando miramos los receptores de donante vivo, uno puede ver que la expectativa antes cuando era de 8 para el donante cadavérico, era de 12 para el donante vivo, 4 años más, es decir, 33% mejor sobrevida. Y ahora la vida media de un receptor de donante vivo sería más o menos de 19 años. A lo mejor es un poquito inflada porque esto es proyectado, pero por lo menos de 16 años. Esa es la expectativa que tenemos que tener y que tenemos que presentarle al paciente cada vez que lo vemos. Si se consigue un donante vivo, número uno, se trasplanta mucho más rápido, que le aumenta la sobrevida porque tiene menos tiempo en diálisis, y la sobrevida es mucho más prolongada. Eso es muy importante y de ahí, desde el punto de vista del receptor, es la importancia de conocer un donante vivo. Los beneficios del donante vivo son diferentes, no son biológicos, pero son psicológicos, y la mayoría de los donantes vivos que han donado, los estudios dicen que más del 97% de la gente volvería a donar sin pensarlo de vuelta. Este es dato un poquito del año 2019, no lo actualicé porque el 2020 fue todo errático, 2021 no está. Pero si uno se fija en el número, para que tengo esto en el medio de la diapositiva, ¿cómo lo muevo? Bueno, no sé. Si uno se fija en el número de donantes vivos por millón de habitantes, Turquía, Arabia Saudita son los que más tienen, le siguen los Países Bajos, Corea, Israel, Líbano, etc. Y después llegamos al primer país de las Américas, que es Estados Unidos, que tenemos 21 por millón de habitantes. Le sigue México, 16 por millón de habitantes, sé que hay mucha variabilidad, depende de la región. Pero después, si seguimos a buscar el próximo país americano, llega Argentina con 7.6. Después, que sería 3 veces menos que Estados Unidos o 2 veces menos que México. Después viene España, después viene El Salvador, después tenemos Uruguay con 6, es decir, Uruguay está, bueno, no está tan diferente que Argentina, 1.6. Bolivia 6, Chile 5, Brasil 5, y Costa Rica 4, y el resto de Latinoamérica menos. Es decir que hay oportunidad para mejorar. ¿Cómo pasó esto? El año pasado, no la tenía que haber hecho al revés, esta diapositiva. Este es el número de trasplantes. A ver si puedo minimizar todo esto. Quédate en un segundo que quiero minimizar todas las cosas que me salen en la pantalla. No sé cómo apretar. Bueno, perdón. Esta es una Mac, entonces me sale todo parece diferente. Este es el número de trasplantes desde 1988 que se creó el UNOS y el registro. Tenemos en blanco el número de trasplantes de donante vivo, en amarillo puse donante cadavérico y el total. Lo primero a notar es que desde 1998 hasta ahora hay un aumento del número de trasplantes en Estados Unidos. El año pasado fue un poquitito menos, pero a expensas de menos donante vivo. Pero estamos en los 24.000 y este año se proyecta un 10% más, vamos a llegar a 25.000. Donantes cadavéricos, el año pasado, a pesar de la pandemia, seguimos trasplantando. Lo único que bajó fue el número de donante vivo, porque por 3 meses no hicimos, pero ya el año que viene va a volver a subir. Pero lo que hay que notar es que desde el año 2000-2001, el número de donantes vivos en Estados Unidos se ha mantenido muy chato, sin crecer. Y hay muchas razones por las que está ocurriendo. Estábamos mejorando, porque se empezó a facilitar un poco el incentivo, no incentivo porque está prohibido, pero se empezó a permitir, por ejemplo, que si alguien donaba, el trabajo le dé 2 semanas sin 2 semanas como si fuesen de vacaciones para recuperarse, etc. Cosas así, simples, pero que hacían un impacto. Y bueno, llegó la pandemia y bajó, pero creo que vamos a volver a subir. Lo importante anotar también, y ahora hay muchos pediatras, a lo mejor en la conferencia, que a medida que fue pasando el tiempo, el número de donantes vivos relacionados, que sea padres a hijos o hermanos, ha bajado significativamente. Y esto es en parte, y el que ha aumentado es el no relacionado
por ejemplo, de que un amigo le dona a un amigo, o de un esposo a un esposo. Es muy común ahora acá que amigos de toda la vida se donen reuniones y se ayuden, o familiares que conocen a familia. Pero el número de donantes vivos relacionados ha bajado significativamente, en parte porque el sistema de distribución de órganos cadavéricos ha favorecido mucho a los pediatras, las mejores reuniones ahora van. Entonces se trasplantan un cadavérico antes que llegue a la relación de donante vivo. A saber es que cuando uno se fija el tipo de donante vivo en los años 60, tenía que ser el donante que no tenga nada, es decir, 30 años, que le va a donar a su hijo de 5 años, pobrecito, y entonces eran toda gente sana, un hermano, empezó el primer trasplante vivo fue en 1954, los hermanos Henricks. Entonces era gente joven, con buen peso corporal, con buena presión arterial, pero a medida que fue pasando el tiempo, podemos ver esta data de Cleveland Clinic, que desde 1963 hasta ahora, el promedio de edad del donante vivo es de 3 años por década, es decir, desde 1963 al 2000, esto cuando lo publicamos en el 2009, ahora debe ser inclusive más. El donante, si acá tenía 30 años, ahora tiene 30 años por 3, 30 más 3 por 3 sería 39 el promedio. Más, 40 por ahí. Igual que que el índice de masa corporal, agarramos gente más no, sí, no quiero decir obesa, con más peso, no sé. La presión arterial también más alta y la función renal un poquito más baja. Entonces todo el mundo practicaba diferente, se desarrollaron las KDIGO Guidelines, porque había muchos países que practicaban muy heterogéneamente, había necesidad de definiciones y de definir cosas. Hay más información, conocimos más, sabemos más sobre las consecuencias de la donación, y había suficiente ahora ya literatura como para poder recomendar Entonces, en el año 2017 se publican las KDIGO Guidelines del Living Donante Vivo, hay 19 capítulos. Vamos a solamente hablar de 6: función renal, hematuria, nefrolitiasis, presión arterial, síndrome metabólico, y la genética no voy a hablar porque no es relevante para Argentina en general, es más que nada sobre lo ApoL1. Esas eran las guidelines. Yo fui parte del capítulo 5, pero me escucharon un poco porque escribieron otras cosas. Pero bueno, entonces después escribimos HAKD nos pidió que hagamos National Kidney Foundation nos pidió a mí y a Didier Mandelbrot que comentemos sobre las guidelines, porque las guidelines son para el mundo, digamos, son KDIGO, son para práctica internacional. Entonces nosotros comentamos para la práctica en Estados Unidos, pues tenemos distintos recursos, entonces escribimos un comentario y fuimos capítulo por capítulo y criticamos positivamente cada uno. Agregamos o sustrajimos cosas. Función renal, que dicen las guías, que hay que hacer el screening con EGFR, que está bien. Hay que confirmar con filtrado glomerular medido o creatinine clearance, que está bien. Y si eso no está disponible, habría que hacer otra creatinina y otro EGFR, que no estamos de acuerdo. Y después se sugieren que se puede donar si alguien tiene un GFR de más de 90, de 60 a 90, hay que individualizar la decisión, es decir, es complicado porque nadie sabe cómo individualizarla, y menos de 60 no probar. La práctica en Estados Unidos es que el 70% de la gente usa creatinine clearance, el 12%, es decir, 82, el measured GFR, y el 17%, es decir, estamos hablando del 99%, los dos, nosotros hacemos los dos. Es decir, esto para Estados Unidos no aplica, que es el 2 estimated GFR, y en Argentina tampoco. Pero la mayoría de los centros usan un GFR, una tasa de filtración glomerular de 80 o menos, que está mal, porque eso viene de un paper
que se llama Norden et al. De Noruega, en 1980, creo que 81 por ahí, de Transplantation, donde el GFR de 80 era qué es lo que le beneficiaba al paciente, al receptor, no al donante. Pero estamos en desacuerdo con estas cut-off, así cortes, porque lo que no tienen en cuenta estas guías es que nuestro GFR, nuestra tasa de filtración glomerular, cambia a medida, depende del sexo y depende la edad. Y por ejemplo, esta es data de Cleveland Clinic, este es el 5% más bajo de todos los donantes que hemos aceptado desde 1963 hasta la fecha, que son 20 y pico de mil. Y uno puede ver que una mujer de 20 años puede tener un GFR de 89, sería el percentilo quinto más bajo, 5% más bajo. Pero si una donante tiene 60 años, como la que presenté, hemos aceptado hasta gente que tiene un GFR de 64. Y la media es esta, pero uno puede ver que habría que tener un cutoff, porque uno de 90 no es lo mismo para alguien joven que para alguien grande. Y en el American Transplant Congress del año que viene tenemos una sesión dedicada a hablar solamente de esto. E invitamos gente para discutir los pros y los contras de hacer un corte chato o por edad y sexo. Así que si andan por ahí o si pueden hacer híbrido, vamos a estar ahí. Hicimos un estudio esto, en relación a la pregunta que dice ¿cuál sería la tasa de filtración glomerular de la mujer esa que tenía un GFR de más o menos 80, no me acuerdo cuánto dije, después de la donación? Y decir que no se puede votar acá, tenemos que tener algo así. ¿Cuánta gente? A ver, no sé si podemos hacer una pregunta al grupo, a lo mejor no se puede. No tenemos para hacer una votación, ¿no? ¿Eduardo? No. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos donantes de 50 años o más van a tener una tasa de filtración estimada, con tasa de filtración glomerular por ecuación estimada, no sé cómo dice, de menos de 60 después de no donar? 10%, 30%, 50%, 70%, 90%. Creo que la mayoría, no sé qué dirían. Pero bueno, esto es lo que hicimos el año pasado. Estudiamos 34.000 donantes en Estados Unidos, del que donaron desde el 2008 hasta el 2014. Ya se publicó esto, está vieja. 34.000, estudiamos la función renal usando Ciclidiepi antes de la donación, a los 6 meses, 12 meses y 24. Y esto es antes de la donación. Donantes entre 18 y 30, la mayoría tiene un GFR de más de 60, el promedio es de 110, 120, metele. Entre 30 y 45 años, estaría el rango acá, el 5% más bajo ya está abajo de 60. Entre 45 y 60, el promedio antes de la donación es de más o menos 90, pero hay gente en todo, hay donantes en todo este rango. Y de más de 60 años, ustedes pueden ver que ya el GFR está entre los 80, que creo es como la donante que presenté. Y la pérdida media de GFR después de la donación es más o menos de 33%. Es decir, nosotros decimos que si uno tiene 90 va también en 60, algo así. Pero esto es 2 años después de la donación. Pueden ver que muchos jóvenes van a tener un GFR, esto es el 25%, este es el 5 percentilo, esto es entre 5 y 25, 25, 50, 50, 75, 75, 90, 100, ¿no? Son box plots. Ustedes pueden ver que después de donar, alguien de 30 años varios van a tener un GFR de menos de 60, pero lo impresionante a ver es que aquellos donantes de mayor de 45 años, la mitad de los que donaron, 2 años después van a tener un estimated GFR de menos de 60, y de los que tienen más de 60 años, el 75% va a tener un GFR de menos de 60. Uno puede preguntarse si esto es enfermedad renal o no, y eso es otro tema que vamos a discutir en American Transplant Congress el año que viene. ¿Los donantes desarrollan enfermedad renal crónica terminal por el hecho de donar o no?
porque al final estamos basando la definición basado en un número nomás. Bueno, este es otro paper donde muchas veces el creatinine clinic sobreestima la función renal, la estimated GFR para abajo, estima, ¿cómo se dice? Sobreestima y subestima la función, el measure GFR, y entonces el promedio de los dos, usamos muchas veces acá, esa también es data de Cleveland Clinic, el promedio de los dos te da muy parecidos a la hyothalamic GFR. En general, vamos ahora, las recomendaciones van a cambiar en general a utilizar los dos, ¿viste? Para más o menos, porque la función, el measure GFR, el hyothalamato es muy difícil de hacer, caro, no está en todos lados y no sé si es necesario. La presión arterial es otro tema importante, voy a tratar de terminar en 6 minutos, o un poquito más. Es muy importante medir la presión arterial en 2 ocasiones diferentes. Nunca en la oficina, cuando entras, porque te va a dar alto. Siempre tenés que mirar varias veces o usar monitoreo ambulatorio 24 horas. Si el donante es hipertenso, controlar la presión arterial. Y si el paciente tiene presión arterial bien controlada y no tiene evidencia de daño en end organ damage, tiene hipertrofia ventricular o albuminuria, pueden donar. La mayoría de los centros toman donantes hasta 2, que toman hasta 2 medicaciones. Este fue el primer estudio de Connie Davis y Mark Cooper, ya hace 11 años, pero miraron el registro de Estados Unidos, el 2% tenían hipertensión arterial al momento de la donación, 6% si la definías como 130-85, el 2.5% tomaban medicación y hipertensión era más común en gente más obesa. Estudiamos nosotros ahora recientemente la prevalencia de hipertensión arterial en donantes vivos, y lo pongo entre comillas, hipertensión arterial, porque es basado en las nuevas definiciones del American College of Cardiology, que son extremadamente conservadoras, y del HANC, pero si uno se aplica las definiciones nuevas, de 130-80, un tercio de los donantes tenían hipertenso, un tercio de lo que estamos hablando ahora es hipertenso, todo el mundo es hipertenso. Y del HANC también, 16%, es decir, es muy prevalente. La primera data que surgió que era seguro viene de Steve Textor de la Clínica Mayo, donde los donantes hipertensos y los normotensos tenían la misma cantidad de albuminuria o recuperación de función renal y microalbuminuria que los normotensos, es decir, no había riesgo. Este es un estudio inglés donde estudiaron la presión arterial con todo tipo de métodos en donantes vivos y en controles. Y lo importante es saber que después de después de un año, la presión arterial en donantes vivos y controles era exactamente igual si la medías por el método Gold Standard. Si la medías en la oficina te va a dar más alto en uno que en el otro, pero yo totalmente ignoro la presión arterial en la oficina, ni la miro. Este es un estudio de Hassan Ibrahim, 904 donantes con hipertensión al momento de la donación, comparado con 7.800 donantes sin hipertensión, 14 años de seguimiento, y no tenían diferencia con respecto a mortalidad, enfermedad cardiovascular, diabetes, proteinuria y función renal. Quiero pasar rápido así. Hay que tener en cuenta que hay un estudio de Johns Hopkins que ellos hacen todo con data, todo manipulación estadística, pero con buena calidad de estudios, pero en un subgrupo de donantes mayores de 50 años, usando el registro de UNOS, 15 años de seguimiento, encontraron que la mortalidad en general es mayor en los donantes añosos, hipertensos al momento de la donación, que eran mayores de 50 años. Este es el único estudio que muestra un riesgo aumentado en donantes hipertensos. Voy a pasar lo de enfermedad metabólica. Solamente voy a decir que este estudio de Jamie Locke es un estudio donde estudió la población general y no son donantes, pero son, usando el censo de Estados Unidos, gente que hubiese calificado como donante,
cuál es la mortalidad, la incidencia de enfermedad renal crónica terminal en aquellos que eran obesos, definidos con un índice de masa corporal mayor de 30, comparado con los otros, y encuentran un incremento de la enfermedad renal crónica terminal. Pero hay que notar algo muy importante. A 20 años, estamos hablando de 100 a 20 años, de 100 por 10.000 dólares, es decir, sigue siendo menos del 0,1%. El riesgo absoluto es mínimo. El riesgo relativo es, digamos, el gráfico es llamativo, pero yo siempre, cuando me dicen, ¿y cuánto es eso? Me dicen, ¿cuánto es 10 por 10.000? Y yo le digo, mira, vos tenés 10.000 porotitos negros en una jarra y hay 10 blancos adentro. Vos metés la mano y sacá uno. Sacá uno blanco y eso, bueno, las chances son muy bajas. Son muy bajas en números absolutos. Diabetes, este es un estudio japonés. Los donantes que tenían, muy ya viejo el estudio, pero los donantes que tenían, ¿cómo se dice? Que tenían glucosa alterada, pero no diabetes antes de la donación, tenían más riesgo después de 88 meses de desarrollar diabetes. Pero era probablemente la prediabetes. Y el estudio de Hassan Ibrahim, de la Universidad de Minnesota, muestra que, como esperar, aquellos donantes de masa corporal alta o que le donaron a un receptor relacionado con diabetes, o eran masculinos, tenían más riesgo de desarrollar diabetes. Déjame terminar, no quiero tomar más tiempo de Marta. Hematuria, la definición es variable, 15% de la población puede tener hematuria, hay varios estudios, hay que estudiarla, y cuando tenés una duda hay que biopsiar al paciente, al donante. Nosotros en general haremos una biopsia por año en donantes. Este es el único estudio donde se estudiaron 10 de Kaczynski, de 10 donantes, los biopsiaron, la mitad de ellos no tenían nada. La otra mitad tenían Thin Basement Membrane Disease, que antes era una condición benigna, ahora está relacionada con FSGS, pero en general estos donantes no tienen enfermedad. Pero no hay que dudar en si el donante realmente quiere donar y tiene hematuria y no se le encuentra la causa, hay que dudar en biopsiarlo si no quiere. Kidney stones, nefrolitiasis, es muy común, 7-10% de los donantes van a tener nefrolitiasis, se saca el riñón donde tenemos el cálculo. Los estudios muestran que de todos los estudios, nosotros hicimos 54, 732, el 7% tenían un cálculo, sacamos ese riñón. Solamente un paciente desarrolló un cálculo en el riñón contralateral después de 5 años. Es decir, es seguro. Entonces, volviendo al caso, si la mujer está con hipertensión arterial y el GFR un poco bajo, ¿podría donar sí o no? Yo ya sé la respuesta es sí, porque ya donó, pero no sé qué haría la gente. Uno estaría preocupado por la función renal antes de la donación o después de la donación o de la presión arterial. Y si no hay otro donante vivo, sería buen donante para su hijo, que es joven. Esta mujer terminó haciendo un swap, en realidad. Le hicimos un cambio con otro. A los 6 meses, la presión arterial estaba un poquito alta en la oficina, pero la repetimos y más tranquila, más baja. La creatinina no le subió mucho y bajó a 1. Tiene un GFR de 62. La cistatina C le subió, GFR de 47. Cuando combinamos los dos es más o menos 53, que es más o menos lo que muestra la data de Estados Unidos. Y con esto termino. Trasplante con donante vivo se practica mundialmente. El espectro de salud del donante vivo ahora es muy, muy amplio. Hay mucha enfermedad, mucha condición metabólica o comorbilidades, como sobrepeso, síndrome metabólico, hipertensión arterial, que no contradicen, no son contraindicación para el trasplante. Y es importante que el donante sea seguido. Y con esto termino.